todos? ¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles, mientras haya oportunidad y mientras haya tiempo, tenemos que seguir predicando, enseñando la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces con el estudio de Primera de Juan, el capítulo 2. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, la división 3. La prueba de que uno realmente conoce a Dios. Hay 7 pruebas, ¿no? Que hemos visto 6 y esta es la última prueba. 7 pruebas. Esta prueba se titula Vivir en Cristo. Primera de Juan 2, 28 al 29 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. A manera de introducción, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe, hermana, hermano o amigo, si usted conoce a Dios? Primera de Juan 2 del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Al que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Andas como Jesucristo? Esta es la 7ª y última prueba que demuestra si conocemos o no a Dios. ¿Moramos en Cristo? Recuerde que Cristo es la única persona que bajó del cielo, del mundo y la dimensión espiritual. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a revelar quién es Dios y a demostrar de qué se trata la vida. Jesucristo es de la misma naturaleza que Dios, es justo, al igual que Dios es justo. Siempre hizo lo correcto, fue justo en cada detalle de su vida, así como Dios es justo. Por lo tanto, cuando moramos en Cristo, moramos en la misma naturaleza de Dios. Vivimos como vive Dios y vivimos la vida como debe ser vivida. Vivimos vidas justas, intentamos hacer todas las cosas bien, igual que Dios. En consecuencia, la persona que mora y vive en Cristo es la persona que conoce a Dios. Pero la persona que no mora en Cristo no conoce a Dios. La prueba de la salvación de si conocemos o no a Dios es esta. ¿Vivimos en Cristo? Veamos 3 puntos. El primer punto es la prueba. ¿Vivimos en Cristo? El segundo punto es el propósito de vivir en Cristo. Que tengamos confianza y no nos avergoncemos al regreso de Cristo. Y el tercer punto, la comprobación de que vivimos en Cristo. Llevar una vida justa. Amén. Entonces empezamos con el primero, la prueba. ¿Vivimos en Cristo? ¿Vivimos en Cristo? Esta es la prueba. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es la prueba. ¿Permanecemos en Cristo? La palabra permanecer significa morar, habitar, continuar, permanecer, quedarse, descansar en o sobre. Se establece y fija permanencia allí, continuando en un estado de condición o ser fijo, es estar en casa permanentemente y asentado. Por lo tanto, permanecer en Cristo significa varios significados. Primeramente, continuar y estar en Cristo. Luego, perdurar y descansar en Cristo. Estar establecido, fijo en Cristo y permanecer en Él.
ser constante y continuar en Cristo, andar fijo en Él, estar en casa en Cristo y encontrar nuestro hogar permanente en Él y estar establecido en Él. La idea básica de permanecer en Cristo es la de morar, habitar, vivir. Es como morar en una casa. Debemos morar en Cristo, en el tipo de vida que Él nos demostró cómo vivir. Vivió una vida justa, una vida que siempre fue correcta hacia Dios y el hombre. Por lo tanto, debemos hacer nuestro hogar en Cristo, morar y movernos en la vida justa de Cristo. Debemos estar bien con Dios y con el hombre tal como Él lo estuvo. Ahora bien, cuando una persona vive en Cristo, ¿qué tipo de vida lleva? En forma muy práctica. ¿Qué tipo de cosas hace? ¿Cómo se comporta hacia Dios y el hombre? Las Escrituras dicen lo siguiente. Vamos a ver. Vivir en Cristo significa que una persona confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree en el amor que Dios le ha demostrado en Cristo y ama a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Vivir en Cristo significa que una persona camina y tiene comunión con Cristo, vive y se mueve y tiene su ser en Cristo. Lleva una comunión y vive en una conciencia de la presencia del Señor. A partir de esa presencia del Señor, aprende sobre Dios y toma la fortaleza y la autoridad para vivir en victoria día tras día. Como dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Andas como Cristo? Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Vivir en Cristo significa que una persona anda en confesión abierta a Dios. Camina hora tras hora, todo el día, con su vida abierta a Dios. Confiesa constantemente que está lejos de la gloria de Dios y es incapaz de apartarse por sus propios medios los pecados en los que cae. No anda en pecado y no permite que ningún pecado quede sin confesión. Te aconsejo que confieses todos tus pecados. 1 Juan 6:10 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Vivir en Cristo significa que una persona continúa en la palabra de Cristo y conoce la verdad. Amén. El Evangelio de San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vivir en Cristo también significa que una persona experimenta la presencia viva y el testimonio del Espíritu. Primera de Juan 4:12 al 13 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Vivir en Cristo
significa que una persona tiene el poder de vivir como debe. El Evangelio de San Juan 15:7 dice: y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vivir en Cristo significa que una persona vive en amor, unidad y comunión con todos los demás creyentes. Juan, el Evangelio de San Juan 17:21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. También vivir en Cristo significa que una persona da frutos y vive una vida fructífera. El Evangelio de San Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Vivir en Cristo significa que una persona ama a los demás, que vive y anda en amor hacia los demás. Primera de Juan 4:12 al 13 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Te ha dado de su Espíritu. Vivir en Cristo también significa que una persona continúa en la iglesia, que no se ha ido de ella. Hay muchos que se han ido hoy en día. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Vivir en Cristo significa que una persona tiene confianza, un valor que no lo avergüenza y lo prepara para la eternidad. Amén. ¿Estás preparado para la eternidad? Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Vivir en Cristo también significa que una persona se entrega activamente a obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vivir en Cristo significa que una persona ama a su hermano. ¿Amas a tu hermano? Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Vivir en Cristo significa que una persona hace la voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir en Cristo también significa que una persona experimenta la presencia continua y la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Este ha sido entonces el primer punto. Aquí viene el segundo punto: el propósito de vivir en Cristo. El propósito de vivir en Cristo. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. Está el propósito de morar
que podamos tener confianza y no sentir vergüenza cuando Cristo regrese. Note aquí hay dos puntos significativos. El primer punto es que Jesucristo regresará. Las Escrituras declaran enfáticamente que Él vendrá de nuevo a la tierra. Va a consumar la historia humana y a juzgar la tierra a todo hombre y toda mujer que jamás haya vivido. Esta es la declaración constante de las Escrituras de la palabra de Dios, como dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sigamos con Mateo 25:31 al 32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en él, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí el segundo punto. La tarea de los creyentes y la de todas las personas es estar preparados para el regreso de Cristo. ¿Cómo podemos prepararnos? Haciendo lo que se trató anteriormente. Viviendo en Cristo. Si vivimos en Cristo, tendremos confianza y no nos avergonzaremos ante Él en su venida. La palabra confianza significa coraje, seguridad. Tiene la idea de un coraje y una seguridad a toda prueba. Si moramos en Cristo, ahora, hoy día y cada día, a partir de ahora, podemos tener una confianza y una seguridad a toda prueba, e incluso coraje cuando Jesucristo regrese a la tierra. La palabra avergonzado significa dar un paso atrás, sentir culpa y desgracia, sentir vergüenza. Si no moramos en Cristo, nos sentiremos avergonzados cuando Jesucristo regrese a la tierra. No te recomiendo esto. Note un hecho que con frecuencia es ignorado por los creyentes. Un hecho en que pocas veces se piensa: habrá vergüenza y desgracia cuando Cristo regrese. Algunos creyentes se alejarán de Cristo. No es cierta esa imagen de que solo habrá gozo y regocijo cuando Cristo regrese. Habrá juicio. El juicio de las obras de cada hombre, sin importar cuáles hayan sido. Y habrá un juicio para los pecadores, sean quienes sean. En fin, son todos incrédulos. Habrá gozo y regocijo para algunos creyentes, para los que han vivido en Cristo. Pero habrá vergüenza, culpa, desgracia y un paso atrás para los que han caminado en forma infiel. En Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3 del 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, hermanos. En tercer lugar, la comprobación que vivimos en Cristo. ¿Cuál es esa comprobación? Miren lo que dice 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed que también todo el que hace justicia es nacido de Él. Está entonces la comprobación de permanecer en Cristo. Llevar una vida justa. Si una persona vive en Jesucristo, lleva una vida justa. Esta es la palabra suprema y final de que una persona conoce a Dios. Siempre podemos saber si una persona conoce a Dios por el fruto y el tesoro de su vida. ¿Está viviendo una vida justa, una vida como la que vivió? ¿Como la que vivió Jesús? Esto es exactamente lo que dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 7:16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los... Mateo 7 del 16 al 18 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que, ¿qué árbol eres tú? ¿Qué fruto das? Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hay un motivo por el cual una persona que conoce a Cristo vive una vida justa. Hay un motivo. Note cuán importante es ese motivo. La persona sabe que Jesucristo es justo. La persona sabe que Jesucristo es el Hijo sin pecado de Dios. Jesucristo no pecó ni siquiera antes de llegar a la tierra. Él fue el perfecto y justo Hijo de Dios a lo largo de toda la eternidad. Además de esto, no pecó cuando vivió en la tierra. Anduvo como un hombre en la tierra y vivió una vida justa y perfecta como hombre. Por lo tanto, aseguró la justicia perfecta e ideal para el hombre. Este es el motivo por el cual Jesucristo pudo cargar con los pecados del hombre y morir por ellos. Como el hombre perfecto e ideal, Dios pudo aceptar su muerte como el sacrificio perfecto por el pecado. La cuestión es esta: todo lo que Jesucristo hizo tiene que ver con su justicia, con el hecho de que Él es el Hijo justo y sin pecado de Dios. Por lo tanto, la persona que realmente cree en Jesucristo vive en la justicia de Cristo, mora y vive y habita y se mueve en la justicia de Jesucristo, confía y se vuelca a la justicia de Cristo y continúa día tras día confiando y volcándose a su precioso Señor y a su justicia. Esta es la forma en que podemos decir si una persona es nacida de Dios o no, si Dios le ha dado o no un nuevo nacimiento a una persona, si una persona honra al Hijo de Dios confiando en Él y entregándose a su justicia. Dios toma a esa persona y la honra. Dios le da una vida nueva, un nacimiento espiritual. Dios lo convierte en una nueva criatura, en un hombre espiritual. El verdadero creyente se convierte en una criatura nueva, en el hombre nuevo de Dios. Ahora note este versículo.
de Primera de Juan 2:29 que leímos. El Evangelio de San Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la palabra del Señor. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y finalmente, Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Este ha sido entonces la última prueba si conocemos o no a Dios. Amén. Esta es la división 3. Terminamos la división 3. Son 7 pruebas que hemos visto a lo largo de este estudio de Primera de Juan, y este ha sido el último, la última prueba. ¿Vive Cristo en ti? ¿O moras o vives en Cristo tú? Este ha sido entonces la última prueba, y para que nosotros reflexionemos. Mi deseo es que tú, un día cuando Jesucristo regrese o venga por segunda vez, tú no te alejes de Él avergonzado. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Esta ha sido la palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo, vive en Jesucristo, mora en Él, estate en Él. Porque cuando vienen las pruebas, Él no nos prueba para sacar lo peor de nosotros, sino que Él nos prueba para sacar lo mejor de nuestra fe, de lo que creemos. ¿Eh? Les ruego que oren por nosotros. Hoy día no se puede ir y visitar, ¿no? Con esta pandemia no se puede visitar y animar, darles un abrazo, poner las manos y orar sobre ellos. Debemos ser prudentes también. Y lo que sí quiero enfatizar es que uno batalla solo, o batalla solamente la familia, uno solo, la familia sola tiene que salir adelante. Pero gracias a Dios, porque podemos por estos medios, podemos comunicarnos, hasta podemos vernos cómo estamos. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Gracias. Mi vida, la vida de mi familia, están en tus manos. Y tú tienes propósito, Señor, para nosotros, para cada uno de nosotros. No solo para mí y para mi familia, sino para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que cada día ellos puedan vivir en ti. Solo tú eres la solución. Solo tú eres el remedio. Solo tú puedes cesar esta pandemia. Solo tú. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Bendice, fortalece a tus hijos, a tus hijas, a las personas que están escuchando estos estudios. Fortalécelos, Señor. Que ellos sigan buscando más de ti, que ellos sigan estudiando tu palabra. Señor, mientras hay oportunidad, mientras respiramos, mientras estamos con vida, Señor, tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Padre.